Hola compañeros, en este video estudiaremos la regla de la cadena, que es una regla que nos permite derivar funciones compuestas o la composición de funciones. Tenemos entonces, si y es igual a f de u, es una función derivable de variable u, y además u es igual a g de x, una función derivable de variable x, entonces y igual a f compuesta de g de x es una función derivable de x y además la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. O lo que es equivalente a decir que la derivada de la composición de f y g, es decir, f compuesta de g, es la derivada de f evaluada en g de x multiplicada por g' de x o la derivada de g. Vamos entonces a mostrar acá un diagrama que nos permite entender mejor esto. Sabemos que y o f de x es una función de variable u, pero a su vez u es función de la variable x. Entonces notemos que si yo quiero hallar la derivada de f o la derivada de y respecto a x, aquí tengo que pasar una transición, porque inicialmente y, que es la misma f, aclaramos acá, es función de la variable u. Entonces aquí tendríamos de y de u, ¿sí? Porque y inicialmente es función de variable u. Pero como yo estoy derivando respecto a x, entonces como a su vez u es función de variable x, pues debemos derivar a u. Entonces tendríamos la derivada de u respecto a x. Y eso es todo. Así hallaríamos la derivada de una función compuesta o así utilizaríamos la regla de la cadena. En esta otra notación, lo que nosotros estamos diciendo es que si tengo una función f compuesta de g de x, entonces digamos que f es la función grande, ¿sí? Es la función externa, mientras que la función g es la función pequeña, es la función interna. Entonces, ¿cómo hallo la derivada de esta función? A la función externa la derivo y la interna la dejo igual. La interna no se deriva. Y eso lo multiplicamos luego por la derivada de la interna. Si digamos que yo tuviese una función y igual a f compuesta de g, compuesta de h, de x, el proceso sería similar. En este caso, tendríamos dos funciones internas. La función g, que es esta, sería la función u, pero a su vez h es una función que está por dentro de g. Entonces digamos que esto es v, que es la función que está adentro. Es decir, tendríamos que y es igual a una función f que depende de la variable u, pero a su vez u es una función g que depende de la variable v, pero a su vez v es una función h que depende de x. Estamos haciendo aquí las sustituciones, ¿sí? U es g de h de x, o sea, g de b, porque luego yo digo que b es h de x. Acá las tenemos. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de y respecto a x, estaríamos hablando de la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a v. Y esto lo multiplicamos por la derivada de v respecto a x.
O sea que esta regla de la cadena tendría un triple producto. O, en la otra notación, podríamos pensar en que tenemos tres funciones. La función grande que es f, la función mediana que es g y la función pequeña que es h de x. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de y, eso sería igual a tener a la derivada de la grande, es decir, la derivada de f, y todo lo interno queda igual. G compuesta de h de x. Y esto lo multiplicamos por la derivada de la mediana, o sea, la derivada de g, que sería g' de h de x. Y esto lo multiplicamos por la derivada de la pequeña, es decir, la derivada de h, o sea, h' de x. Y aquí lo tenemos todo. Notemos que cuando aquí hacemos g' de h de x, es básicamente la derivada de g, ¿sí? Cuando tomamos la derivada de f, entonces estamos hallando la derivada de y respecto a u, que es esta. Y por último, cuando hallamos h' o la derivada de h, estamos derivando la función más pequeña. Entonces, la derivada de la grande multiplicada por la derivada de la mediana multiplicada por la derivada de la pequeña. O la externa, la del medio, perdón, repito acá, la externa, la del medio y la más interna. Entonces, eso es todo. Así se conceptualiza la derivada de la cadena. En los siguientes videos mostraremos algunos ejemplos que nos permitan entender de mejor manera cómo utilizar la regla de la cadena.